Vamos a ver, ahora vamos a ver genética, un poco de genética. Vamos a ver. Padre de la genética es Gregorio Mendel. ¿Quién realizó cientos de plantíos de chícharos para observar la herencia de características? Es decir, Mendel tenía esta inquietud, ¿no? De repente le surgió esta inquietud de saber cómo es que se heredaban las características entre padres e hijos, ¿no? Ent- entonces, igual, vio que estas herencias eran entre el reino animal y el reino vegetal. Entonces, empezó a estudiar cómo se heredaban las características y cómo lo hizo. Hizo cientos de plantíos de chícharos y así empezó a observar cómo se heredaban las características. Es decir, al hacer el cruce de la planta de chícharos, vio cómo se heredaban la forma del chícharo, si era rugoso o liso. El chícharo es de donde surge el frijol, no sé si lo han visto. Cuando, pues sí, abren, ¿no? La vaina del chícharo y salen ahí los chicharitos. Es si era rugoso o liso, si el chícharo era verde o amarillito, medio amarillo, o también la vaina donde está dentro el chícharo, si es liso o rugoso, o también si era verde o amarillo. O también la flor que da el chícharo, si era blanca o morada. O la altura de la planta del chícharo, si era chaparra o alcanzaba una cierta altura. Todo eso lo empezó a observar Mendel. Bueno, ¿copien? Entonces, así estableció las leyes de la genética. Bueno, ¿copien? Bueno, ¿ya copieron? Entonces, vamos a seguir. Bueno, Gregorio Mendel, bueno, hay que aclarar, cuando algo es una ley científica, es algo que está comprobado que siempre, siempre se va a cumplir. Algo que ya se sabe que es verdad, ya siempre se va a cumplir bajo ciertas condiciones. En el caso aquí de la genética, siempre que se dé el cruce entre masculino y femenino, o macho y hembra en los animales, y masculino y femenino en las personas, siempre se van a cumplir las leyes de la genética, todo el tiempo, siempre. Bueno, y en las plantas, si se hace el cruce de las plantas también.
Entonces, una ley científica, una ley es algo que siempre se va a cumplir, como leyes de la genética, como ley de gravitación universal, como leyes del electromagnetismo, etcétera. Cuando algo se diga que es una ley, es algo que siempre, siempre se va a cumplir. Muy distinto a una teoría. Una teoría es algo que todavía no está comprobado. Todavía no está comprobado si es verdad o es mentira. Ahí está, puede ser verdad o puede ser mentira. Entonces eso hay que aclararlo. Muchas veces esto no se sabe, que muchos creen que por algo que oyen que es una teoría, ya creen que es verdad, ya creen que siempre se va a cumplir, pero no es así. Una teoría es algo que no está comprobado, no se sabe si es verdad o mentira. Como la teoría del Big Bang es una teoría, no se ha dicho que así inició el universo, nada más es una teoría. No se sabe si es verdad o mentira, etcétera. Teoría de ¿cómo se dice? También de la evolución, teoría de cuáles hay más, etcétera. Bueno, hay demasiadas teorías, pero es algo que todavía no se ha comprobado. Y ya cuando se logra comprobar es cuando ya se le da el nombre de ley. Es algo cuando ya se le da el nombre de ley, ley científica. Y Mendel sí pudo comprobar que era una ley. Bueno, él dejó sus estudios y ya más tarde la comunidad científica comprobó que siempre, siempre se van a cumplir y que por lo tanto es una ley, ley científica. Entonces, al principio, los estudios de Mendel no recibieron la suficiente importancia, o no se les dio más bien, no se le dieron, no se les dio la importancia que merecía. Y así pasaron los años, no se le dio la importancia que merecía. Fue hasta el descubrimiento del ADN por Watson y Crick que los estudios de Mendel fueron retomados y se les dio reconocimiento. Es decir, Watson y Crick descubrieron el ADN. Lograron tomar una fotografía al ADN y recibieron el premio Nobel de Biología por eso. Y cuando recibieron el premio Nobel dijeron que todo fue gracias a los estudios de Mendel, que sin los estudios de Gregorio Mendel no hubieran podido hacer nada. Y bueno, y en su investigación así estaban los estudios de Mendel. En una investigación científica siempre están los antecedentes. Y ahí prácticamente estaba todo lo de Mendel. Y fue por eso que la comunidad científica le empezó a dar la importancia que merecía. Bueno, Mendel ya había muerto para ese entonces, pero bueno, le hicieron el homenaje póstumo o el reconocimiento póstumo. Bueno, bien. Bueno, de hecho, Mendel, aparte de ser el padre de la genética, de hecho era un padre, era un sacerdote católico, bueno, de la Iglesia Católica.
que en sus ratos libres, bueno, se dedicó al estudio de la herencia de características, tuvo esta inquietud de estudiar la herencia de caracteres. No es que se desviara de su vocación religiosa, este, sino que él llegó a ser el director del monasterio donde estaba. Es decir, porque, bueno, hay padres que igual están en monasterio, en convento, como las monjas. Hay ciertos padres que igual están en un convento. Y en su caso así era, tenía su convento. Y llegó a ser el director de ese convento. Y lo menciono porque, pues, así él mismo se dio el permiso. Él se dio el permiso de ocupar el jardín del convento para hacer los cientos de plantíos de chícharos. Ahí en el convento estaban todo llenado de los chícharos. Pero él lo podía hacer porque él era el jefe, él era el director. Entonces él mismo se dio el permiso. Entonces, cómo se dan las cosas, ¿no? Como, para lograr este descubrimiento, se dio, ¿no? Que él fuera el director, el jefe del convento, para que así tuviera la libertad, ¿no? De disponer del espacio que él quisiera. Ah, bueno, ¿dudas, comentarios hasta acá? Digo, es curioso a veces cómo se dan las circunstancias, ¿no? Ah, bueno, entonces, Mendel, este, aún se estableció, o por medio de sus estudios, se estableció el concepto de cromosomas. Los cromosomas son orgánulos. ADN. Pero antes de esto debo dar perdón, antes de esto debo dar el concepto de ADN. Espérame. El ADN es una doble hélice. Es una doble hélice formada por carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno y fósforo. Ahí está. Entonces, son las moléculas que había dicho, los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son el ADN. Ahí está. Y la formación de esta doble hélice contiene la información del individuo. Y también el ADN se autoduplica, es decir, hace copias exactas de él mismo para asegurar la reproducción celular. Ahí está. A ver, copien. Bueno, ¿ya copiaron? Ah, bueno, entonces, y después tan importante como el ADN.
Igual de importante es el ARN. Es una sola cadena que participa en las etapas intermedias de reproducción celular. Es decir, en pocas palabras, es un traductor. Traduce la información del ADN. Es decir, el ADN no puede dar la información así nomás a otras moléculas. No puede. Necesita un traductor, alguien que traduzca esa información. Y el que traduce esa información es el ARN. Así es en la naturaleza. Está el emisor, el que tiene la información, y el traductor. Como el Internet, así funciona el Internet. El módem del Internet, el módem no solamente es para controlar el pago, sino que es un traductor, traduce la información de la señal de Internet. Digamos que el ADN es la señal de Internet que envía la empresa y el ARN es el módem, traduce esa información y se la da al aparato, ¿no? A la computadora o al celular. Y en el caso del ARN, traduce la información del ADN y se la da a otras moléculas. Ah, bueno, ¿sí se entiende? Ah, bueno, copien. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Ah, bueno, apaguen su cámara para que no jale internet, o bueno, datos o RAM. Por eso es que yo la tengo apagada, para que no se oiga cortada mi voz. Ah, bueno, ya terminaron de copiar. Ah, bueno, entonces aquí entra el concepto de cromosomas. Los cromosomas son orgánulos que contienen ADN y contienen las características del individuo. Es decir, porque te contienen el ADN. Son como paquetes de ADN. Todos los seres vivos tienen su cantidad específica de cromosomas. Por ejemplo, el ser humano posee 46 cromosomas, ordenados en 23 pares. Cuando el óvulo es fertilizado por el espermatozoide, en ese momento se da eso, ese acoplamiento en par, 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 par. Así 23 pares y forman los 46 cromosomas. Por eso se dice que la vida comienza desde la fertilización, desde la concepción, porque desde ese momento ya está toda la información del individuo. En esos 46 cromosomas está toda la información. Y ya después, más adelante, pues se va a autoduplicar. Se van a hacer copias exactas bueno, de los 46 cromosomas. Por eso decía acá que el ADN se autoduplica. Entonces se van a hacer copias exactas de esos 46 cromosomas y para formar pues todo el cuerpo de la persona.
pero todas las células de nuestro cuerpo tienen esos 46 cromosomas. Y ahí está toda la información, toda nuestra información. Y surge desde que el óvulo fue fertilizado por el esperma, por el espermatozoide. Y esto es ciencia, es un hecho. Por ejemplo, le preguntaron en Estados Unidos a 5.000 biólogos, bueno, con especialidades, es decir, de genetistas o biología o etcétera, 5.000 biólogos de distintas especialidades, sobre todo en genética, y el 95%, prácticamente toda la mayoría, dijo que la vida comienza desde la fertilización o concepción, es decir, cuando el óvulo es fertilizado. Entonces, desde ahí comienza un nuevo ser humano. Ah, bueno, y de igual manera, todos los animales tienen su cantidad específica de cromosomas. Todos los animales tienen su carga cromosómica, su número específico de cromosomas. Hasta las bacterias también tienen su número específico de cromosomas. Por eso es que los seres vivos ahora se clasifican por código genético, por genética. Este, tienen su número específico de cromosomas. Antes los seres vivos se clasificaban por sus características físicas, por cómo se ven a los ojos. Pero ahora ya no, ahora se clasifican por los cromosomas que tienen. Es lo que se llama el código genético. Este es el código genético. El código genético es los cromosomas. ¿Sí se entiende? Ah, bueno, y esto antes se preguntaba mucho, esto que voy a poner. El sexo, en el caso de los seres humanos, se determina en el par 23. En el último acoplamiento se determina el sexo. Si se juntan dos cromosomas X, nace una mujercita. Si se junta un cromosoma X con uno Y, nace un varoncito. Ahí está. Entonces, y solamente son dos sexos, mujer o varón. No hay combinaciones de ellos o no hay mitades o cuartas partes o digamos tres cuartos del Y o etcétera. No, son o XX o XY. Y esto se da en el último acoplamiento. Y este es el sexo que se mantendrá durante toda la vida, hasta la muerte, desde el momento de la concepción hasta la muerte. Lo digo esto porque, pues sí, cambiar el sexo y quitar los órganos sexuales no quita la genética, no quita esto. En el momento de la fertilización, o es mujer o es varón, o es X, se junta XX o XY, y así se mantiene hasta la muerte. Esto no se modifica, no se puede modificar. Todas nuestras células en este momento, en mi caso, pues todas tienen en el par 23 XY. En el caso de las mujeres, pues tienen XX. En el caso de los varones, tenemos XY. Y así están todas nuestras células, respectivamente, acorde al sexo de cada uno. Por eso, cuando se cambian el sexo, tienen mucha inestabilidad. Cuando se cambian el sexo, tienen que estar tomando hormonas de por vida, hasta durante toda su vida, tienen que estar tomando hormonas para que su cuerpo, forzar a su cuerpo que acepte ese cambio de sexo. Y es forzar porque su cuerpo pues no lo acepta, todas las células ya están así, todas las células ya están así, no se pueden cambiar, por eso es que tienen que estar tomando hormonas toda la vida. Y esas hormonas les causan mucha inestabilidad a las personas que se operan. Tienen muchas consecuencias físicas y también psicológicas. Tienen mucha inestabilidad emocional, mucha inestabilidad mental. Por eso hay personas que han salido diciendo, ¿no?, que se arrepienten de haberse cambiado el sexo, porque pues tienen demasiada inestabilidad. No es algo así, fácil, muy bonito como lo plantean luego en las series o en la televisión, sino que tienen mucha inestabilidad durante toda su vida. Y ni se diga en los niños. Esto es lo malo, o lo que decía, que la educación se ha ideologizado. Les están enseñando en las escuelas que a los niños que se pueden cambiar el sexo sin el permiso de los padres, lo cual es mentira. Bueno, y aparte que no debe ser así, pues no, el niño no tiene la suficiente madurez para tomar esa decisión. Y bueno, y es malo, es lo que estoy diciendo, que tienen mucha inestabilidad toda su vida, pero ya les están diciendo que se pueden creer lo que quieran, que el niño se puede creer niña o la niña se puede creer niño.
Ya les están diciendo que puede que no seas un niño, puede que seas una niña atrapada en el cuerpo de un niño, o que eres o las niñas que son un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Entonces, pues sí, esto es mentira, esto es completamente absurdo. Las células ya están así. El sexo ya está determinado, ¿no? No te puedes creer uno o el otro. Muy aparte es la preferencia sexual, eso pues de esa parte, eso pues ya lo decide la mente. Pero en cuanto al sexo ya o eres mujer o eres varón. Entonces sí es lo peligroso que se está enseñando en las escuelas. Por eso deben cuidar a sus hijos o a sus hermanitos o hasta a los sobrinos. Deben cuidar a los niños en general de lo que les enseñan en las escuelas. Ah, bueno, ¿tú das comentarios hasta acá? Incluso cuidarlos de esto, de la ideología de género, de las preferencias sexuales. El niño, ya les están diciendo en las escuelas que deben probar la homosexualidad para que según la diversidad sexual, probar las diversidades sexuales. Les están diciendo a los niños que deben probarla, ya ni siquiera como que como una opción, sino que la deben, de que deben experimentar la homosexualidad. Entonces, pues no, no debe ser así. El niño no tiene la madurez, como estoy diciendo, para tomar esa decisión. La sexualidad del niño la empieza a descubrir en la adolescencia, en la adolescencia, en la pubertad y después en la adolescencia. Y esto lo dicen todos los psicólogos, psiquiatras, y por lo tanto, pues a los niños no se les debe enseñar esto de la homosexualidad, de la sexualidad. Si tan solo de hace 10 años o 20 años se decía, ¿no? Que cuando un niño andaba con una niña, digo así de bien, digo una de novios, pues se les decía, ¿no? Que no tenían la madurez, que ni saben lavar sus calzones y que ya andan de novios. Pues ahora imagínense de niño niño, digo una de homosexual, de niño niño o niña niña. Imagínense ahora. Entonces, si se decía que no tenían la madurez para que anduvieran de novios, una niña y un niño, imagínense dos niños y dos niñas. Entonces, y así es en su mente, no tienen la madurez para tomar esa decisión. Entonces, ya la educación está muy ideologizada y va a ir empeorando, empeorando. En España, por ejemplo, les obligan a los niños, a los varones, a ir de falda un día. Los obligan a que vayan de falda un día a la escuela. No me acuerdo si una vez al año o una vez al mes, no me acuerdo, pero sí, les obligan a ir de falda. Entonces, para que según experimenten la diversidad sexual. Entonces, es una aberración, están pervirtiendo a los niños, es corrupción de menores. Este, y esto degenera, digo, va empeorando. En Bolivia, una vez una maestra les dijo a los niños que llevaran un preservativo, un condón con semen. Así les dijo, así está, búsquenlo en la noticia. Maestra que arrestada porque les dijo a a sus alumnos que llevaran un condón con semen. Entonces, y que las niñas lo debían oler para que vieran, ¿no? Cómo es algo, eso, ¿no? El punto es que sí, que esto es una degeneración, pues ya están pervirtiendo a los niños. Y esto pues ya comenzó en México, lamentablemente. Entonces, sí, se hizo muchas cosas buenas en el gobierno anterior, demasiadas cosas buenas con la corrupción, pero en esta parte de la educación, no, sí, se cometió un error fatal. Entonces sí, se combatió la corrupción a niveles nunca antes vistos, pero en esto de los niños, no, hombre, prácticamente echaría todo a perder. En 10 años, 20 años se va a ver que esto va a tener consecuencias muy graves. Y esto es ciencia, tiene que ver con religión. En China, por ejemplo, en China, que es un país comunista en política y ateo completamente al 100%, el gobierno chino, el gobierno es ateo al 100%. No permite esto de la ideología de género, ni la homosexualidad, no permite para nada que se enseñe la homosexualidad en China. En China prohíben películas con contenido homosexual. Por ejemplo, en China prohibieron que se transmitiera ahí en los cines de China la película de Doctor Strange, de los superhéroes, una película de superhéroes, de Doctor Strange. Prohibió que se prohibiera en China porque tenía un contenido de lesbianas, creo, o contenido homosexual. Igual la película de Buzz Lightyear, no permitieron que en China se transmitiera, porque no permiten nada de ese contenido. Entonces, porque el gobierno mismo chino dice que si permiten que la ideología de género entre a China, va a destruir a la familia y se van a meter en un problema muy, muy grave a nivel social. Y el gobierno chino es un gobierno ateo.
Entonces no tiene nada que ver con religión, tiene que ver con la sociedad, tiene que ver con la familia, tiene que ver con pues el núcleo, ¿no? De la sociedad, que es la familia. Entonces, a los países que quieren tener atrasados, pues sí, les obligan a esto de la ideología de género. Muchos decían que nos íbamos a convertir en Venezuela, pero pues ojalá nos convirtiéramos en Venezuela, porque ahí está prohibidísimo el aborto y está prohibidísimo que a los niños se les enseñe la homosexualidad. Ahí en Venezuela está prohibidísimo eso. Por eso es que los atacan todo el tiempo a Venezuela, con pobreza, con todo, ¿no? Entonces, en Venezuela está prohibidísimo todo esto de la ideología del género. Entonces, y tiene que ver con cuestiones sociales, cuestiones científicas, no tiene nada que ver con religión. Entonces, estos países que generalmente son ateos, pues no permiten este tipo de contenido. Entonces, eh, digo, yo no critico la orientación homosexual, lo que no está bien es que se les enseña a los niños y que se obligue a todos a pensar como ellos, a que se haga proselitismo homosexual, poniendo las banderas en los empresas, todo eso es lo que está mal. Pues sí, yo no critico la orientación homosexual, pues sí, yo no critico que si alguien quiera ser homosexual, pero lo que sí está mal es imponer esa forma de vida a los niños sobre todo, y que a las demás personas en sus trabajos, pues no, pues igual se haga ese tipo de publicidad o proselitismo. Es lo que está muy mal. Ah, bueno, entonces, dudas, comentarios, opiniones.